Toda la escritura apunta a Cristo. Seguimos avanzando en la serie de predicaciones, marcas de una iglesia saludable. ¿Cómo distinguimos a una iglesia saludable? Bíblicamente es la fuente para conocer cómo una iglesia es saludable o no. Y la primera marca, voy a recordarles, para los que tal vez no recuerdan, era la predicación fiel de la palabra. Se tiene que predicar lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, ni más ni menos. Pero este segundo punto o esta segunda marca es: toda la escritura apunta a Cristo. Y esto es algo importantísimo de recordar, mi amado hermano, importantísimo, porque la Biblia, el propósito, el cual enseña de etapa a etapa la escritura, la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, no se trata del hombre, no se trata de Israel, no se trata de tener prosperidad material, se trata de Cristo. Toda la escritura, mi amado hermano, apunta a Cristo. Entonces, en una respuesta corta para saber qué marcas debe tener una iglesia saludable, es que se enseñe a través de la escritura a Cristo. Punto. Una respuesta corta, ¿verdad? Pero vamos a ir analizando estos textos que pongo a consideración del pueblo de Dios. Dice Lucas 24, versículos del 25 a 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Cristo había resucitado. Él había fallecido, Jesucristo. Pero las personas del pueblo, recordemos, esto es muy conocido como los dos testigos o los discípulos en camino ¿hacia dónde? ¿Recuerdan? A Emaús. Estos discípulos estaban caminando a Emaús y ellos estaban tristes porque habían escuchado o habían visto, posiblemente fueron testigos oculares, de que esta situación había pasado. Jesús había fallecido. Y ambos están caminando, están tristes, luego del fallecimiento de Cristo. El uno hablaba con el otro, diciendo: ¿no era este acaso el que iba a venir y nos iba a liberar de la esclavitud? Y ambos estaban decepcionados porque habían visto a Cristo fallecer. Y se les acerca, ¿no?, el Señor Jesucristo sin ser revelado. Y les pregunta: ¿por qué están tristes, no? ¿Es que acaso no sabes lo que ha pasado? Jesús fue crucificado. Nuestras esperanzas estaban en Jesús. Estoy parafraseando el texto, ¿no? Nuestras esperanzas estaban en Jesús. Y lo que acaba de suceder es que acaba de fallecer. Nuestras esperanzas cayeron. Jesús, sin que ellos se den cuenta de que era Jesús, les responde esto: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Estaba escrito. El Cristo tenía que fallecer, tenía que morir, pero ellos tenían la esperanza de ver otro líder. Antes de continuar, yo quiero ponerles una ilustración. Imagine que usted entra al cine
a ver una película que ya lleva 1 hora de haber sido proyectada. Y ve escenas intensas, escucha diálogos profundos, observa conflictos importantes, pero ¿entiende algo? No. ¿Y por qué no lo entiende? Porque no lo vio desde el inicio, no conoce el contexto, no sabe quién es el protagonista, no entiende cuál es el problema, no entiende cuál es la trama. Evidentemente, si usted comenzó a ver la película después de 1 hora que fue proyectada, usted no va a entender de qué se trata la película. Ahora imagine que alguien le empieza a explicar la historia desde el principio y comienza a decirle, ¿quién es el héroe? ¿Qué ocurrió desde el inicio? ¿Cuál es el problema central de la película, el tema central? ¿Y cómo todo se conecta? De pronto, ¿qué sucede? Cada escena tiene sentido. ¿A quién le gusta ver una película desde la mitad? A veces, a mí me pasa que yo ya vi una película hasta la mitad y comienzo a ver el resto. Mi esposa llega y dice, ¿estás viendo? Digo, una película que me pareció interesante. ¿Y saben lo que me dice mi esposa? Ponle desde el principio. Porque ella no va a entender desde el punto que estoy viéndolo yo. Hermanos, a muchos les pasa esto. ¿Saben con qué? Con la Biblia. Leemos un versículo por aquí, leemos un versículo por acá, un libro por allá, un libro para acá, y vamos poniendo parches. Muchos de nosotros conocemos historias sueltas de la Biblia, conocemos la historia de David y Goliat, conocemos a Moisés abriendo el Mar Rojo, conocemos la historia de Daniel en el pozo de los leones, conocemos a Pablo y sus viajes, pero no vemos el hilo que conduce y une todo. Y no es que la Biblia es un libro que tiene historias aisladas. No es un libro que habla de héroes humanos. No es un manual de superación espiritual o personal, porque eso también se predica hoy. Un manual de superación personal o un manual de superación espiritual o un manual terapéutico. Esto no es. La Biblia es una sola historia. Escuche muy bien esto. La historia de un Dios santo, de un hombre caído, de una promesa de redención y de un Salvador que cumple todo. Todo va conectando. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y en Lucas 24 estamos viendo a estos discípulos, ¿no? Como leíamos los textos, 2 discípulos que conocían las Escrituras. No sepa que no crea que no sabían. Estos hombres sabían de las Escrituras, pero no entendieron la historia. Y para entender la historia hay que entender el hilo conductor de toda la Biblia. Que como dice el título de hoy del sermón, toda la Escritura apunta hacia Cristo. Y lo interesante de estos es que Jesús no le dio una experiencia emocional, aunque cuando Jesús es llevado, en ese momento dicen ellos, no, ¿acaso no ardían nuestros corazones? Ahora, yo quiero que podamos leer los versículos del 44 al 47.
Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ahí ya Jesucristo le está dando, está resumiendo la escritura en un par de versículos. Él está explicando aquel propósito por el cual él vino a este mundo, por el cual Él murió. No hizo un milagro inmediato, no los reprendió por la ignorancia intelectual que ellos tenían. Les explicó la historia completa, desde Moisés hasta los profetas, y le mostró que todo apuntaba a Él. Y esa es la diferencia entre conocer el texto bíblico y entender la teología bíblica. Una iglesia sana, una iglesia saludable, debe entender de qué se trata la Biblia. Y esto es teología bíblica. En otras palabras, saber de qué trata la Biblia. Para algunos la Biblia es un libro tan enigmático que suelen decir, no voy a entender. Y se dan por derrotados a priori. No voy a entender, pues mejor ni lo leo. Pero mire cómo el Señor Jesucristo abre la mente, abre las mentes de estas personas que tal vez estaban cegadas, que tal vez tenían la expectativa de un Jesús que venga con una espada y corte la cabeza de todos los enemigos. Pero eso no era aquello que la Escritura enseñaba. Una iglesia puede saber muchos versículos. Si usted sabe muchos, les felicito. Pero si no entiende el plan redentor que une toda la Escritura, el conocimiento bíblico se vuelve superficial. Hermanos, quiero animarles a no solo querer leer la Biblia, sino que la entendamos como Dios la diseñó. Un solo plan, un solo redentor. Y mi amado hermano, ¿cuál es el problema que vemos en estos versículos? Viendo estos discípulos caminando hacia Emaús, hay un problema, hermanos. Y el problema es conocer la Escritura sin entenderla. Yo puedo saber muchos versículos, puedo saber muchas historias de la Biblia, pero si no entiendo el punto principal de las Escrituras, no voy a entender el resto. La Biblia no se trata de saber historias sueltas, aunque es importante saber todas las historias de la Biblia, pero todas ellas apuntan hacia Cristo. Y el problema es conocer la Escritura sin entenderla. Y el problema no es la falta de información, porque usted viene a la iglesia, estudia la Biblia, pero usted debe entender que debe saber y entender el plan redentor. Y ellos no entendían porque tenían otra expectativa, un Mesías político, un Mesías triunfador que les saque, un Mesías libertador, no un Mesías sufriente. Luego de la expectativa que tenían los judíos al ver un Cristo sufriente, las expectativas que tenían se les fue al piso. Pero es algo interesante, las mismas escrituras hablaban de que el Mesías iba a ser crucificado, de que el Mesías iba a sufrir. Entonces, son las expectativas
y esto traducido a nuestra vida, ¿son las expectativas de Dios o mis expectativas las que prevalecen? Una iglesia puede leer la Biblia, enseñar historias bíblicas, conocer personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no conoce el hilo redentor de la Biblia, pierde su profundidad y no va a entender el propósito por el cual usted viene a la iglesia. Porque si yo llego a la iglesia todos los días para escuchar historias diferentes al hecho de que todo apunta hacia Cristo, un solo redentor, un solo mediador entre Dios y los hombres, esto no es una iglesia saludable. No es. No es que yo voy a la iglesia para sentirme bien. No, hermano. Tú no vas a una reunión terapéutica para sentirte mejor porque tuviste una semana difícil. Tú no vas para eso a la iglesia. Tú vas a la iglesia a humillarte y a pedirle perdón a Dios por el transgresor que has sido, por haber agredido su santo nombre, por haber agredido su santidad, y llegas a este lugar para rendirte a Él, pedirle perdón y que te haga de nuevo, que moldee tu vida. Y esto muchas veces puede significar que tú te vayas lleno de gozo de este lugar, pero otras veces va a significar que tú te vayas con una actitud reflexiva, reconociendo tu propia condición. Hermano, y perdón que diga así, pero si uno quiere alegrarse, o si uno quiere ser feliz, o si uno quiere reírse, mejor dicho, la iglesia no debe ser este lugar. Ahora, tampoco estoy diciendo que tenemos que salir de este lugar tristes. Eso no es el punto. Tenemos que salir de este lugar cuando nos reunimos como iglesia meditando en mi condición de pecador y que necesito de ese Salvador que la Biblia enseña, que la Biblia apunta, porque ese es el propósito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de que todo apunta hacia Cristo, que la Biblia se trata de que hay un Dios, de que el hombre es pecador, que el hombre es caído, que Dios envió a un redentor para darme salvación y vida eterna. No para hacerme exitoso. Si usted quiere ser exitoso en este mundo, trabaje duro, pero le recuerdo algo, eso se acabará en este mundo. ¿No dice acaso la Escritura, de qué me vale ganar este mundo y perder a Dios? ¿De qué serviría? De nada. La clave principal es que Cristo es el centro de toda la Escritura. Con algo tan directo como es el protoevangelio, Génesis 3:15. Luego de la caída del hombre,
ya Dios le da la promesa a Adán y Eva de que en su tiempo vendría un redentor. ¿Qué es la esencia de la teología bíblica? Moisés es la ley. Los profetas son las promesas y los salmos la esperanza mesiánica. Todo apunta a Él. No es una colección de historias morales para sentirme bonito. No es, por ejemplo, la historia de David y Goliat. ¿Han escuchado cómo la historia de David y Goliat dice que así como David mató al gigante, yo puedo matarle a el gigante también? Y desvirtuamos, ¿no? Y hay gente que dice, el pastor predicó que debo llevar 5 piedritas. Y que David solo necesitó una. No, hermanos, esto no es hacia dónde apunta la Biblia. O imagínese a alguien que diga, así como Daniel se metió a un pozo de los leones, yo también voy a hacerlo. Toda la Biblia apunta a Cristo. No se trata del hombre, hermano. ¿Y saben cuál es el problema actual del hombre? Que hemos quitado el trono que le pertenece a Dios y hemos puesto al yo. ¿Sabe usted qué ocasiona esto en muchos? Un golpe al ego, un golpe al orgullo. Porque yo quiero que me digan que soy exitoso, yo quiero que me digan que soy próspero. La Biblia, como dije anteriormente, hermanos, no es un libro terapéutico para depresivos. No. Es la historia de creación, caída, redención y consumación. Cristo es el centro. Y la confirmación, hermanos, la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento. Hablábamos hoy en la clase de escuela dominical. Si usted lee solamente el Antiguo Testamento, usted se puede quedar como que con un sinsabor y decir, wow, parece que Dios está prometiendo un Mesías, pero ¿y ahora? ¿Y ese Mesías? ¿Dónde está? El texto bíblico no sería completo, mi amado hermano, sin el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento entendemos, razón fue esto. Razón se permitió esto. Porque no es que han escuchado personas decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Decir esto es que hay dos dioses o que Dios cambia. Y la Biblia enseña que Dios es inmutable. La misma palabra enseña que Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Entender el hilo conductor, mi amado hermano, de la Biblia, que enseña todo de principio a fin y que todo apunta hacia Cristo, a mí me protege de dar interpretaciones aisladas, de aplicaciones fuera de contexto y moralismo y en evangelio. Hermanos, nadie puede venir a salvación sin antes arrepentirse.
Nadie. Y algunos creen que la Biblia es un libro moral, nada más, que nos enseña cómo comportarnos. ¿Seguro? No. Y lo que hacen muchos, y he mencionado esta frase algunas veces, que lo que hacen algunos, ocupar un versículo por aquí, un versículo por allá, un versículo por allá, es simplemente ocupar un texto, sacarlo de contexto para crear un pretexto. Cuidado. Yo lo que animo a la congregación esta mañana es que entendamos de que la Biblia se trata de Cristo Jesús. No se trata de que el hombre tenga éxito. No. O no se trata de que usted quiere ser millonario. Si usted quiere ser millonario, trabaje duro. Pero no busque la Biblia para ser millonario, porque la Biblia no se trata de eso. La Biblia habla de la salvación del hombre que cayó en pecado. Y este es el propósito, la proclamación y arrepentimiento. Lo que dice el versículo 47, que en su nombre se predicará el arrepentimiento. Muchos quieren venir a Cristo, muchos quieren tener esa salvación, pero el arrepentimiento, ¿puedo saltarme este punto? No puedo, no debemos, no se trata de eso. Que en su nombre se predicará el arrepentimiento. La teología bíblica, hermanos, no es solo académica, no son solamente letras, no es fría, no es meramente estructural, sino que esto produce una evangelización correcta. Evangelización correcta. Esto cuando estuvimos en el entrenamiento con el Ministerio de Damas, hablábamos de formas erróneas de evangelizar. Nos acercamos a una persona y le decimos, acepta a Cristo para que seas sano y te cures de esa enfermedad. Muchas veces nos acercamos a la persona que no conoce a Cristo y le decimos, yo también era borracho, pero le conocí a Cristo y dejé de tomar. ¿A quién le estamos dando la gloria y la honra en ese punto? ¿A quién estamos reconociendo? Gloria a Dios. Si usted era un alcohólico y que después de conocer a Cristo usted dejó el alcoholismo, gloria a Dios. Pero la evangelización se trata de eso. El predicar a Cristo resucitado es eso. Porque hermanos, Cristo murió para algo más grande que el que tú dejes un vicio. Él murió para darte salvación y vida eterna. Entendamos eso. Si producto de eso hace que tú te sanes, gloria a Dios. Si producto de eso hace que tú dejes una adicción, gloria a Dios. Pero es el resultado no es la causa principal. No puedes decir tú, quiero ser rico y acepté a Cristo. Porque esa sería una actitud errónea, una expectativa errónea. Tú debes acercarte a Cristo porque necesitas un Salvador. Porque sin Él estás condenado. No dice, todos leen bonito Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos decimos, gloria a Dios. Pero ¿y el 17? ¿No habla acaso de que aquellos que rechacen el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, serán condenados? Ay, sí, ya no me gusta. Hasta el 16 nomás. Y el 17 está muy fuerte. Y ahí perdemos la convicción de lo que verdaderamente enseña la Biblia. Todo, la Biblia habla y apunta de Cristo. Esto no es la Biblia, no es solamente una decoración para ilustrar. Que la Biblia se trata de Él, de Cristo Jesús. Entonces yo debo evangelizar correctamente. Cuando yo entiendo de qué se trata la Biblia y que no se trata de mí, sino de Cristo Jesús, para mi salvación, mi redención, yo voy a evangelizar de una forma correcta. Voy a llamar al arrepentimiento y voy a dar claridad en el mensaje. Recuerde, usted no puede ser salvo si no se arrepiente. No puede saltarse ese punto. Usted no puede adquirir los beneficios de Cristo crucificado sin que usted no se haya arrepentido. Es por eso, hermanos, y con mucho amor lo digo, ¿cuál es el paso luego de creer? Dice la Biblia que los que creían, ¿qué hacían? ¿Se iban de fiesta? ¿Se iban de viajes? ¿Se iban de vacaciones? No, la Biblia enseña que los que creían se bautizaban. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Con mucho amor lo digo. Creemos, pero digo, al bautismo esperemos un poquito más hasta estar completamente seguro. ¿No has creído entonces? Porque la Biblia enseña que los que creyeron eran bautizados, no esperaban a estar completamente seguros de lo que iban a hacer. Creían y eran bautizados. Escuchaban el mensaje, creían, se arrepentían. Es más, ese rato decía, ¿recuerdan al etíope en Hechos 7? 8. Dice que el etíope venía leyendo las escrituras y no entendía lo que leía. Y Felipe, uno de los discípulos, se subió al carruaje y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo el etíope? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y dice la palabra que desde ahí Felipe ya fue, o sea, ya prácticamente el etíope se entregó en bandeja de plata para poder evangelizarlo, ¿no? Y dice la palabra que Felipe, desde donde, que era un pasaje de Isaías, le evangelizó y le predicó lo que dice la Biblia, que se trata de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Ok, hermano, perdón, del etíope. ¿Cuál fue la respuesta del etíope? Ok, hermano, bien está lo que me has predicado. Creo en lo que me has predicado. Es muy convincente, es muy bonito, es muy chévere lo que me has predicado. Pero nos vemos en la próxima para estar completamente seguro y ahí sí bautizarme. ¿Enseña la Biblia eso? Hermanos, la palabra dice que cuando el etíope escuchó el mensaje de salvación, mandó a parar el carro. ¡Ey, paren todo! ¡Paren todo! ¿Qué debo hacer para ser bautizado?
¿O qué debo hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo y bautizarte. Ahí hay agua. Vamos. Porque estaba convencido de que Cristo había dado su vida para darle la salvación. Cuentan la historia que en algunos museos antiguos se exhiben tapices tejidos a mano, que son verdaderas obras de arte. Vemos, ¿verdad? En algunos museos, algunas exhibiciones, obras de arte que fueron tejidas a mano. Pero si usted y yo nos acercamos a la parte trasera de esa tela, ¿qué es lo que usted va a ver? Hilos cruzados, nudos, colores al azar que no tienen sentido, tramas que parecen desordenadas. Desde atrás no parece arte, parece confusión. Pero cuando usted camina al frente, todo tiene sentido. La figura aparece. La armonía de colores se revela. El diseño se entiende. El propósito del artista es descubierto. Hermanos, leer la Biblia sin teología bíblica es como mirar ese tapiz desde atrás. Nosotros vamos a ver guerras, leyes difíciles, sacrificios, profetas que anuncian juicio, reyes que fracasan, un pueblo que cae repetidamente y todo parece confuso, ¿verdad? Pero cuando miramos la escritura desde el frente, desde Cristo, todo tiene sentido. Los sacrificios apuntan al Cordero. El templo apunta a su presencia. Los reyes imperfectos apuntan al Rey perfecto. El Éxodo apunta a una redención mayor. Las promesas apuntaban a su cumplimiento. Cristo no es un personaje más de la Biblia. No. Cristo no es un personaje más de la Biblia. Es el centro de la Escritura. Es el centro del diseño. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El hilo de redención atraviesa toda la Escritura. Y cuando la iglesia entiende eso, su adoración se profundiza. Su predicación se purifica. Su evangelización se clarifica y su identidad se fortalece. Porque ya no predica historias sueltas, predica un Salvador glorioso. Recuerdo mis primeros días como predicador. Pensaba que tenía un sermón excelente, como todo buen estudiante seminarista. Terminé de predicar y el pastor amigo que llevaba muchos años de experiencia me dijo: Juan, vení acá.
Muy bonito el sermón, muy bonito y todo, buenas ilustraciones. Alzaste la voz un par de veces, muy bien. Pero ¿en qué parte de tu sermón predicaste a Cristo? ¿En qué parte de tu sermón predicaste de Él? Y un sermón, una predicación no puede ser llamada predicación si lo que se predica apunta hacia Cristo. Me lleva a mí al arrepentimiento. Un sermón incompleto, que a la final daba la honra y la gloria al hombre. Y lo que hice en ese sermón es quitarle a Cristo de su trono y ponerme yo en Él. Mis hermanos, si perdemos el centro, perdemos la claridad. Pero si nos mantenemos en Cristo como el eje de toda la escritura, la iglesia permanecerá sana. Que la iglesia bautista Ficoa no sea una congregación que solo conoce historias bíblicas, sino que sea una iglesia que contempla el tapiz completo y proclama con claridad el mensaje que la Biblia nos da. Todo apunta a Cristo, todo se cumple en Cristo, todo es para la gloria de Cristo. Termino con esto. Cuando la iglesia pierde la teología bíblica, y entiéndase como teología bíblica el estudio de Dios, teniendo como fuente la Biblia, se vuelve moralista, se vuelve pragmática y se vuelve superficial. ¿Han escuchado ustedes una famosa palabra, dos palabras? El evangelio light. ¿Existe evangelio light? ¿Eres o no eres? Pero no puedes decir un evangelio light. Porque si eres de los que están en el medio, como dice el libro de Apocalipsis, que no eres ni frío ni caliente, yo, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. El evangelio light no es bíblico. El evangelio light es un grupo de inconversos creyéndose que han alcanzado la salvación sin arrepentimiento. Pero cuando la Biblia entiende cómo una historia unificada en Cristo, que es su palabra de Dios, su adoración es profunda y con el entendimiento, su predicación se fortalece, su misión se clarifica. No se trata de mí, no se trata de usted, se trata de Él.
y démosle la gloria solo a Él. Y Él nos permite tener bendiciones en este mundo. Amén. Pero aún así, dele gloria a Dios. Y todo lo que usted haga, que esto glorifique a Dios. En su trabajo, en su empresa, negocio, aún para las amas de casa. Aun cuando usted atiende a su familia, le da la gloria al Señor. Cuando lo hace con amor. Entendiendo que es la labor que Dios le ha encomendado en ese momento. Y aunque nadie lo ve y pensamos que es un trabajo improductivo, no creas eso. Porque a través de esa atención, tu familia puede alimentarse. Él está viendo. Y aún cuando nadie te ve haciendo esas quehaceres del hogar, le das gloria al Señor. Y exaltas su nombre. Cierre sus ojos, por favor.